Hola y bienvenidos una vez más a su podcast Autoritas y Potestas. Yo soy Manuel Santana. Y yo soy Andrés Nieto. Y el día de hoy vamos a estar hablando un poco de la gestión pública. En este caso vamos a hablar sobre los ministerios. Bueno, para comenzar queríamos hacer la aclaratoria de que este tipo de análisis siempre se hacen en países o estados en los cuales no hay tantos problemas políticos como en Venezuela. Pero bueno, aquí tenemos un problema político de base muy grande, muy arraigado, y hablar de cosas pequeñas como un ministerio tal vez puede parecer insignificante, porque tenemos problemas de fondo más grandes que... Pero bueno, los problemas de fondo más grandes se encuentran permeados en todos los problemas de nuestra sociedad. Aún así, el día de hoy vamos a hablar un poco de los ministerios. ¿Estás listo, Coco? Claro. Vamos a comenzar algo básico con la definición de los ministerios. Básicamente un ministerio es un departamento del gobierno del Estado. Y está encabezado por un ministro y tiene bajo su competencia un conjunto de asuntos determinados. En pocas palabras, un ministerio o un ministro, que es la persona encargada de llevar el ministerio, es la mano derecha de un presidente. El ministro, la ministra, es escogida por el presidente. O sea, el presidente escoge quién va a ser esa persona que lo va a ayudar, porque tiene que ser alguien de confianza del presidente. ¿Ok? Es remoción, ¿cómo se dice? Remoción. Sí, de colocar. Lo colocamos, el presidente tiene la capacidad de colocarlo o de destituirlo de ser necesario. Pero yo agregaría que además de ser de confianza, debe ser confiable el conocimiento que aporta a la problemática que debe atacar. Por eso tiene que ser alguien conocido por el presidente. Por eso no es un cargo de elección pública en este caso, sino que el presidente tiene que confiar que esa mano derecha a la que le está asignando ese despacho en específico va a cumplir con esas funciones. Bueno, estamos sacando cuentas. En Venezuela tenemos un total de 31 ministerios, a pesar de que tenemos 33 ministros y un ministro de Estado. O sea, tenemos 34 ministros, lo cual nos parece un poco excesivo. Estamos haciendo una investigación y en Europa el promedio es de 17 ministerios. Tenemos como máximo Italia, que tiene 24 ministerios, mientras que en Suiza tiene 7 ministerios. Sabemos que no podemos comparar políticas entre países ni en estados, porque bueno, una política varía dependiendo de la ubicación, la persona, la población, la cultura, la religión, tantos factores. Pero lo que nos parece inaudito es que 31 ministerios es un número exorbitante. Me parece una barbaridad muy grande, lo cual disminuye la eficiencia, aumenta la burocracia, y para mí algo que en este momento Venezuela tiene mucho problema es en el gasto público. Entonces hay un exceso de gasto público, un déficit fiscal altísimo. Y bueno, en términos simples hay que definir qué cosas merecen el título de problema y qué vale la pena atacar, qué cosas debemos eliminar si queremos empezar a progresar. No podemos acabar con el monte entero si queremos hacer un sendero, solo trazar, o sea, sí, suena muy coloquial, pero la idea es esa, hay que definir el camino que queremos llevar, no hay que acabar con toda la selva para llegar ahí. Ok, sí, concuerdo contigo. El punto es que bueno, a pesar de que existen 6 vicepresidencias en las cuales están conglomeradas los nichos de todos los ministerios, el punto es que hay un exceso de ministerio que pudiéramos atacar. Volviendo una vez más al problema de la transversalidad, consideramos que Venezuela tiene problemas políticos muy graves de afrontar. Entre ellos, consideramos que los 4 problemas básicos que el siguiente presidente o presidenta de la República debe atacar de base son problemas como los servicios públicos, la recuperación de la economía, salud y alimentación, y un problema de base que tiene que ser atacado lo antes posible, que es la parte educativa. Bien, yo me afinco mucho con esta idea de que la educación es la base del desarrollo de cualquier país. Y nada más por dar algunos datos como para poder contextualizarnos, a mí me gustaría hablar de que el 62% de los centros educativos de este país no cuentan con la iluminación adecuada. El 60% no cuentan con baños funcionales, y sin hablar del capital humano, los docentes que estos necesitan. Se habla de que alrededor de 160.000 docentes han abandonado el sector o directamente han abandonado el país. O sea, esta fuga de cerebros de personas encargadas de la educación de los venezolanos se han ido. Y bien, ¿por qué yo me detengo tanto en la educación? Como hemos hablado, esto es un problema transversal. Yo lo veo como si fuera una hidra, o volviendo otra vez a las metáforas particulares, un pozo lleno de serpientes o animales ponzoñosos. Tú no puedes sujetar a ninguno sin considerar cómo van a reaccionar o van a actuar los demás, cómo intervienen. Correcto. Pero sí considero que al menos la educación es esa serpiente más grande y con los colmillos más venenosos que tenemos. Y por
ser un poco más concretos y no... ¿Y por qué la educación ves como el problema más grande que tenemos? Porque la educación es la base para alcanzar un nivel competitivo. Sí, ya sabemos que siempre se ha hablado de cómo Venezuela tiene unas ventajas comparativas Una a nivel posición geoestratégica ambiental. excelente, recursos naturales, sí. Pero no se explotan. ¿Y esto es por qué? Porque no tenemos la educación para hacerlo. Sí, y esto tenemos es una industria subutilizada en todos los sentidos y en todos los sectores, sí. Y partiendo de esto, yo propongo 3 ideas básicas y se podrían hacer muchísimas más, Okay. pero creo que son aquellas que consideran directamente esta transversalidad de la problemática, centrándome en la educación como esa serpiente que quiero eliminar primero, la que me va a permitir mover a todas las demás. Okay. Primero, diseñar una prueba académica de diagnóstico. Ha pasado más de una década desde que se realizó una en el país y es importante determinar cuál es el nivel que tenemos en comparación al menos al resto de la región, por no hablar de nivel internacional. Okay. Segundo, un programa de alimentación escolar. Okay. Una de las principales razones por la que los niños dejan de asistir a clases es precisamente por carencias en su alimentación. Y considero que mientras no se pueda asegurar un sueldo competitivo o estable para los docentes, este programa debería admitirlos o asimilarlos también. Okay. Ya que sin esto no podemos garantizar que estos se mantengan dentro del sector. Okay. Y bueno, y por último, aunque reconozco que se podrían hacer muchos más, pero creo que estos serían como los 3 principales, lo que deberíamos centrarnos si queremos empezar a construir un sistema educativo funcional, es la recuperación de los servicios básicos e infraestructura con foco en la conectividad. Las telecomunicaciones, la infraestructura, el acceso a internet, el transporte, son todas variables que al final determinan la accesibilidad que tú tienes a la educación. Como problemas básicos que el país tiene en general, claro, y todo está relacionado. Por eso, no puedes atacar nada sin considerar cómo van a accionar los demás. Si yo me pongo aquí nada más a hablar de cómo mejorar la educación, cualquiera me dirá, claro, pero considera que no hay luz, considera que no hay aquello. Así que los niños no han comido lo suficiente como para poder prestar atención en una clase. El medio físico debe garantizar la posibilidad de que lo sea. Y aquí es como llego a mi reflexión final. Recordemos que un gobierno un buen gobierno no es el que nos hace felices, sino el que nos brinda la posibilidad de ser felices. Okay. Claramente, con estas mejoras no esperaríamos algo inmediato, sino que veríamos los resultados entre 10 a 15 años en el futuro, incluso más. Pero esto mismo nos daría una Venezuela con una infinidad de posibilidades muy diferentes a las que tenemos ahora. Y muchísimas gracias por ese mensaje tan inspirador. Y con esto cerramos una vez más este episodio del podcast Autoritas y Potesta. Muchísimas gracias.